Gracias. Bien, el tema entonces con el que vamos a iniciar esta serie de conferencias es saber por amor, no por obligación, que constituye también nuestro moto, nuestro lema como empresa. Nosotros apostamos por esto, por un saber que tiene que ver con el amor, no con la obligación de hacer las cosas, con la obligación a veces quizá incluso de aprender algo. Respecto de mí, yo me formé como licenciado en antropólogo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y al término de mis estudios en la licenciatura también cursé el propedéutico en música en el Centro Morelense de las Artes y posteriormente hice una maestría en investigación educativa en la Universidad de Guanajuato. Si tan pronto como pude terminar la maestría en investigación educativa, yo no me sentía realmente satisfecho con lo que había pasado en esta maestría. Yo necesitaba como un poco más, justamente buscando algo más allá de lo que había encontrado en esta maestría. Y entonces emprendí una segunda maestría en el terreno de la cognición musical en la Facultad de Música de la UNAM. Pero también desde el año 2009 estoy en el área de la investigación. Desde que estaba estudiando la licenciatura en psicología, me dedico también a hacer investigación principalmente en el terreno de la educación. Actualmente, con todo este bagaje, soy socio fundador y coordinador general de CRECER, que nos queda este evento, y también soy docente para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la Facultad de Psicología y por supuesto en CRECER. Soy maestrante en cognición musical. Estoy por terminar este semestre también en mi segunda maestría. Y todo esto, todo lo que he podido hacer a lo largo de estos últimos años, me ha llevado a muchas reflexiones, pero muchas reflexiones que no nacen necesariamente de lo que he podido ir viviendo, digamos, en el salón de clases, sino también desde lo que he podido ir aprendiendo de una manera práctica. Me he dedicado a dar clases particulares de música desde el año 2006, tan pronto como veía que la música era una pasión para mí, que era algo que me encantaba hacer. Tan pronto como lo fui descubriendo, me interesé también por enseñar lo que iba aprendiendo respecto de la música, y entonces empecé a dar clases de música desde el año 2006 hasta la fecha. He tenido estudiantes desde preescolar, principalmente en música, hasta la licenciatura. He pasado por todos los niveles de educación y he visto cómo se desarrollan diferentes estudiantes en diferentes áreas. He podido desarrollar e impartir asignaturas virtuales para la Facultad de Psicología en la modalidad virtual, es decir, estas que nacen directamente en una modalidad virtual, que no fue lo que nos pasó este año con la pandemia, de cambiar de una modalidad presencial a una virtual. He podido participar desde el desarrollo hasta la impartición de asignaturas virtuales y también, por supuesto, he sido expositor en diferentes eventos, tanto nacionales como internacionales. Y esta serie de experiencias me han llevado a estas reflexiones al respecto de lo que es el aprendizaje. El aprendizaje normalmente lo entendemos como este proceso que llamamos enseñanza-aprendizaje. Esto es educación, enseñanza-aprendizaje. Normalmente hablamos sobre esto, una dicotomía, la enseñanza y el aprendizaje. Atacar este problema, de resolver estos problemas que se van dando por cuestiones tecnológicas. También esta idea de vivir en un mundo globalizado nos invita a pensar la realidad multicultural iberoamericana, pensar que no estamos tan solos en el mundo y que tenemos un ambiente que se está abriendo demasiado por la tecnología. Esto nos invitaría entonces a fomentar los valores de tolerancia, de respeto, de solidaridad y de justicia. Idealmente entonces el aprendizaje se hace cada vez más eficaz para poder aplicarse en el medio. Es decir, todo el conocimiento que yo voy a ir adquiriendo poco a poco, lo voy a poder ir refinando para poder irlo aplicando a lo que está pasando en cada momento de mi vida. Ese es el ideal. Estamos apostando también por un aprendizaje autónomo, de acuerdo con los propios objetivos y necesidades. Porque yo, si soy capaz de gestionar mi propio aprendizaje, yo voy a decir cuál es el objetivo de entrar, por ejemplo, a un posgrado. ¿Cuál es el objetivo de tomar un curso? ¿Cuál es el objetivo de estar en este momento en esta charla?
Tiene que ver este objetivo con mi necesidad propia. ¿Qué es lo que realmente estoy haciendo aquí en términos de mi aprendizaje? Esto es un aprendizaje completamente autónomo. Habría que tomar conciencia también de lo que el estudiante puede hacer por sí mismo y con ayuda de otros. Si eres estudiante, tú tienes que tomar conciencia de lo que sí eres capaz de hacer por ti mismo y de lo que necesitas apoyo de tus compañeros o de tus docentes. Pero si eres docente, también tienes que saber qué es lo que tus estudiantes pueden hacer por sí mismos y cuál es el andamiaje que puedes presentarles para que ellos puedan seguir avanzando, para que ellos puedan seguir subiendo. Habría que entonces conocer estas propias potencialidades y carencias, porque no lo puedo todo, porque yo no lo puedo hacer solo todo. Tengo un potencial, puedo hacer esto y esto y esto y esto, pero también tengo que ser muy consciente de lo que no puedo hacer. Ahí es donde empieza también el proceso de aprendizaje, porque me doy cuenta de lo que me hace falta, me doy cuenta de lo que necesito. Entonces, todo este cúmulo de ideas nos llevan a plantearnos metas alcanzables, progresivas y realistas, que están basadas en lo que yo sé que puedo hacer, en lo que yo sé que no puedo hacer, en dónde está el ambiente en el que me desenvuelvo y cómo este ambiente me puede ayudar a generar el conocimiento que yo requiero. Esta sería entonces la práctica ideal en términos de educación. Pero no vivimos en el ideal, vivimos en el mundo real. ¿Y qué es lo que pasa en esta práctica real? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Hemos encontrado que de repente la cuestión de la actualización y la formación académica se deja muy de lado. Cuando un profesionista termina su licenciatura, hace su carrera, ya estudió, ya tiene su título, ya tiene su papelito, y de repente empieza a trabajar y se acaba ahí la actualización y la formación académica. De repente ya no me interesan tanto los libros porque tengo que trabajar y ya no me interesa seguir leyendo, ya no me interesan los artículos que se están publicando porque ya no estoy estudiando, ya nadie me va a evaluar. Pero ahí está la diferencia. Estoy buscando el aprendizaje porque alguien me va a evaluar, porque alguien me va a dar un papelito, porque alguien me va a dar un 10, o estoy buscando la información porque es algo que quiero, porque es algo que está dentro de mis objetivos. Y muchas veces no solo esto, sino una cuestión de gestión y administración educativa. La dificultad que existe, por ejemplo, con entrar a diferentes foros, a diferentes diplomados, a diferentes cuestiones educativas. Y la posibilidad de tener este tipo de espacios que son gratuitos, donde podemos considerar las cuestiones también educativas y no necesariamente con tanta gestión, con tanta administración, con tanto papeleo. También en la práctica nos encontramos de repente con la saturación del aula. Un docente que está enfrente de, ustedes díganme cuántas personas, 20, 30, 40, 50, realmente el docente puede atender a todas las personas, y si las puede atender, ¿en qué calidad puede el docente atender un grupo de 50 personas para pasar a otro grupo de otras 50 personas? Eso es lo que pasa realmente, esto es lo que nos encontramos en la práctica real, ya no en el ideal, ya no en lo que está escrito, en lo que pide la UNESCO, en lo que debería ser la educación, sino en lo que está pasando realmente. Y además todo esto influye también en la relación que tiene el educando y el educador. Yo como estudiante, ¿cuál es la relación que puedo tener con el docente? Que es que no me hace caso, es que no me pela, es que el trabajo que me revisó nada me dijo que sí, está bien. Bueno, y volvemos entonces a la cuestión de la saturación del aula. Y el docente que está trabajando también con los estudiantes, ¿cómo entiende él esta relación que tiene con sus estudiantes? Como de, ya no me están molestando, ya fin de semana, ya no quiero que nada. ¿Cómo se da esta relación? Porque la relación forma parte del proceso. Es decir, si estamos hablando de un proceso de enseñanza-aprendizaje, estamos hablando de dos actores que tienen un tipo de relación, positiva, negativa, como la quieras determinar. Pero tú tienes que pensar, si eres estudiante, ¿cuál es la relación que tienes con tus docentes? Si eres docente, ¿cuál es la relación que tienes con tus estudiantes? También el acceso a la educación y la dirección escolar son cuestiones muy difíciles en la práctica real, que tienen que ver además con factores psicosociales, con cómo están las condiciones incluso del país, cómo está el mundo a veces incluso también a un nivel socioeconómico, es decir, nos enfrentamos a todo esto. Y quizás de las cosas que para mí son más difíciles, el tabú del error.
Y eso lo puedo decir también desde una manera, desde un plano como muy personal. El tabú del error en este sentido de es que no me puedo equivocar, es que no puedo fallar, es que no debo hacerlo. Toda mi vida me he dedicado a la educación, a estudiar, a enseñar, y entonces el tabú del error es algo que yo personalmente, lo que yo personalmente puedo hablar, como esa necesidad de estar siempre arriba, de sacar ese 10, de no equivocarme, hasta que me alcanza la práctica real. Y estudiando mi segunda maestría y trabajando al mismo tiempo, no pude más. Y por primera vez en la vida, además, reprobé una materia. Reprobé una materia porque no pude consolidar ambas cosas, el estudio y el trabajo. Me equivoqué, tuve varios errores en una materia y al final reprobé. Esto me dolió mucho, pero también me hizo entender que no pasa nada, porque yo no estoy en esta segunda maestría buscando ese papelito, yo estoy buscando el conocimiento real de mi proyecto de tesis. Entonces, no pasa nada, yo estoy buscando algo más allá. Y que también nos lleva a la idea de la competencia y la competitividad. Esto muchas veces se convierte en una competencia por a ver quién sabe más, a ver quién dice más, a ver quién ya leyó más, a ver quién publicó más. Eso es una cuestión como de competitividad, más que la cuestión de competencia, de qué tan competente soy yo para hablar de un determinado tema, para leer un determinado libro, etcétera, para hacer una cosa específica. No se trata de una competencia con los demás, sino de una competencia de mis talentos, de mis habilidades. Esto es lo que nos encontramos entonces en la práctica real. Lo que estamos viendo que está sucediendo en el mundo real y no en el ideal que todos deseamos, en esta formación educativa que va a ser para todo el mundo y para toda la vida y demás. Entonces nos planteamos algunas preguntas. ¿Cuál es tu relación personal con la educación? Sea que en este momento eres docente o estudiante, o quizá ni uno ni otro. ¿Cuál es tu relación con tu educación misma? ¿Cómo entiendes tú la educación y el aprendizaje? Porque más allá de lo que otros te puedan decir a ti que es la educación y que es el aprendizaje, ¿qué es lo que tú entiendes por educación y por aprendizaje? Si tú te entiendes entonces como una persona que está en un constante aprendizaje, que eres un estudiante que está constantemente aprendiendo cosas nuevas, formándose más, ¿cómo estás tú cumpliendo con ese rol? Si realmente crees que es importante que uno aprenda durante toda su vida, ¿cómo estás cumpliendo con el rol de estudiante durante toda tu vida? De repente hubo un punto en el que te detuviste y dejaste de aprender y dejaste de leer y dejaste de buscar información nueva y te conformaste quizá con lo que encontrabas en Facebook, con lo que encontrabas en redes sociales, en Internet. No es que esté mal, es una cuestión de plantearte a ti mismo cómo estás cumpliendo tu rol dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué es lo que necesitas aprender? Porque ¿qué es lo que necesitas aprender? Está relacionado con qué es lo que vas a hacer. ¿Qué necesitas aprender? Quizá tiene alguna relación con qué es lo que quieres aprender. ¿Son lo mismo? ¿Será diferente? ¿Será que yo como profesionista necesito aprender algo específico, pero yo quiero aprender algo diferente? Y quizá más importante que todo esto, ¿cómo lo vas a obtener? ¿Cómo vas a obtener este aprendizaje? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Eres estudiante? ¿Eres docente? ¿No estás estudiando nada, digamos, con esta cuestión de obtener ese papelito que decíamos? ¿Cómo vas entonces a seguir con tu aprendizaje? ¿Y para qué quieres aprender? ¿Para qué quieres ese aprendizaje? ¿Para qué quieres ese conocimiento? ¿De qué te va a servir? ¿Lo vas a ir acumulando? ¿Lo vas a ir presumiendo? ¿Qué es lo que requieres? ¿Para qué quieres aprender? Son más bien preguntas que tú deberías plantearte. Y quizá, a manera de tratar de ir respondiendo algunas de estas preguntas, ¿para ti el aprendizaje es una carga? ¿Es una obligación? ¿Estás obligado a continuar tus estudios? ¿Hacer la prepa y la licenciatura y la maestría y el doctorado y el postdoctorado y etcétera, etcétera, etcétera? ¿Estás obligado a hacerlo? ¿Es una carga? ¿Es difícil? ¿Es pesado? ¿Es pesado aprender? ¿Es una necesidad acaso? ¿Realmente tú crees que esto es importante para ti? ¿Es importante para ti aprender? ¿Es tu necesidad? ¿O quizás es un compromiso que haces
con tus familiares, con tus amigos, con tu pareja, un compromiso que haces contigo mismo, porque tú tienes esa necesidad de seguir creciendo, de seguir aprendiendo. Si es un compromiso, tal vez es un compromiso con otras personas, pero tal vez es un compromiso que estás haciendo contigo mismo. Y entonces este aprendizaje puede ser un deseo. Yo deseo aprender, o puede ser un gusto, porque me deleito en la posibilidad de seguir aprendiendo, en la posibilidad de seguir adquiriendo algún conocimiento. Entonces nuevamente surge la pregunta, ¿para qué quieres aprender? Y quizá un poco, ¿para qué estás aquí en este preciso momento? ¿Por qué estás escuchando esta plática? ¿Para qué? ¿Qué es lo que vas a aprender de aquí? Nosotros tratando de responder estas preguntas más enfocadas a lo que hacemos en Crecer, el saber entonces lo estamos entendiendo como un conocimiento profundo dentro de una ciencia o un arte. Y este conocimiento profundo solo se puede adquirir mediante el estudio y la experiencia. Es decir, vamos a diferenciar del conocimiento que podríamos decir que está plasmado en un libro, en un artículo, y del conocimiento que ya está integrado en ti como persona, porque no solo está, digamos, de manera racional cognitiva, sino que este conocimiento ya ha sido puesto en práctica, ya es parte de tu experiencia, y entonces ese conocimiento que se enraiza en lo que has podido hacer en tu práctica, se convierte ahora en un saber, en algo mucho más profundo, en algo que te puede dar, que te puede de alguna manera expandir el mundo, no solamente como algo que está plasmado en un libro. El saber entonces solo puede surgir en un ambiente propicio, en un contexto afectivo de atracción, de gusto, de esmero, de cuidado y de autoconciencia. Para pensar que podemos llegar a este momento de saber, tendríamos entonces que pensar que también existe un ambiente, un espacio quizá específico, una relación también con ese docente, porque no solo se trata del ambiente quizá que tengas en casa o del ambiente que tengas con los libros, los artículos que tienes a tu disposición, sino también un contexto afectivo con las otras personas, con quien sea que puedes estar aprendiendo algo, pero también de atracción de ti hacia el conocimiento. Y todo esto surge también de la autoconciencia, del saber de ti mismo. ¿Qué tanto conoces de ti mismo para saber cómo puedes ir llevando tu aprendizaje hacia nuevos niveles, enfocado en lo que tú quieres, enfocado en lo que a ti te gusta, enfocado en lo que tú necesitas, más allá de lo que está pasando y que te están diciendo tus familiares, tus amigos y la sociedad y échate otro posgrado y demás? Entonces, eso sí está ahí muy bonito, está muy padre. Pero ¿y tu proceso de autoconciencia? ¿Y tu proceso de pensar en ti mismo? En pensar en buscar la información que tú necesitas? Créeme que eso también es algo muy importante que no se puede dejar de lado. Entonces, lo que quedaría aquí, nada más por cerrar, sería el saber, lo estamos consiguiendo más como una cuestión que deberías buscar por amor, por esa necesidad, por ese gusto de aprender algo, y no por una cuestión de obligación. No porque te sientas obligado a aprender algo, o no porque alguien más te quiera obligar a hacer algo. Las cosas de repente quizá no funcionan tan bien así como funcionarían si tú te das a la tarea de buscar dentro de ti mismo qué es lo que quieres aprender, por qué y para qué. Muchísimas gracias por su atención y pasamos a un momento también de preguntas y respuestas. Muchas gracias, maestro. Sí, tenemos varias preguntas. Entonces, las voy a leer en el orden en que fueron apareciendo. Y bueno, vamos a ver si nos da tiempo de leerlas todas. Carlos, ¿cómo aprender a disfrutar de una nueva actividad, por ejemplo, la modalidad virtual? ¿Cómo aprender a disfrutar de una nueva actividad? Creo que eso tiene que ver con
Aprender por un lado qué es lo que a ti te gusta. Tú conoces tu propio proceso de aprendizaje, tú sabes qué es mejor para ti. Se habla mucho, por ejemplo, de los que son más visuales, en los que somos más auditivos, en los que somos más kinestésicos. Tú conoces cuál es tu propio proceso de aprendizaje, tú sabes cómo aprendes mejor cuando estás escuchando música o cuando está todo en silencio o cuando hay muchísimo ruido. ¿Cómo aprendes mejor? Si tú sabes cómo es tu proceso de aprendizaje, es muy probable que puedas adaptar lo que está pasando en el mundo virtual ahora. Porque sí, este cambio fue sorpresivo para muchos. Fue un día estar trabajando en el aula normalmente y de repente al otro día ya no, y te tienes que adaptar. ¿Y qué haces? ¿Y cómo lo haces? Bueno, me parece que eso tiene mucho que ver contigo mismo, con cómo tú aprendes, cómo tú disfrutas el aprendizaje. Si eres capaz también de darte a ti mismo el ambiente que necesitas, creo que no va a haber mucho problema. Lo único que necesitas es un proceso de adaptación. Pero como tal, un proceso no va a ser de la noche a la mañana. No es como de, sí, ya sé, como a mí me gusta más escuchar. De acuerdo, y entonces ya lo sabes, y el día de mañana te va a ser mucho más fácil esta modalidad. No necesariamente, necesitas llevar un proceso de adaptación. Gracias. Yajaira Román Flores pregunta, ¿considera que ese tipo de pensamiento de aprender a aprender, al igual a enseñar, se debe implementar desde la enseñanza básica, preescolar, primaria, universidad? Gracias. En todos estos textos que plantean desde la UNESCO esta idea de aprender, sí, ellos dicen efectivamente lo que tendríamos que hacer es que desde la formación preescolar tendríamos que empezar a inculcar a los niños, pero realmente los niños, si nos fijamos bien, son más activos hacia el aprendizaje. ¿Y qué es eso? ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo funciona? ¿Y por qué? Y entonces están preguntando constantemente. Y no están preguntando porque les voy a poner 10, porque les voy a dar una estrellita. No están preguntando por un papelito. Están preguntando porque quieren saber. Entonces, creo que más bien es un proceso de dejar que los niños sigan con su idea de buscar ese conocimiento, que lo sigan disfrutando. De repente el sistema puede llegar a ser difícil y nos pone en esta posición de ya no me interesa tanto aprender porque me esforcé y me pusieron 7. Bueno, sí, pero ¿estás buscando el 10 o estás buscando el aprendizaje? Ahí creo que es una cuestión un poco del sistema, pero también un poco igual de ti mismo, de cómo tú estás consiguiendo lo que quieres hacer. Y si tienes niños, también cómo quieres que tus niños evolucionen, cómo quieres que tus niños sigan aprendiendo a lo largo de su vida si no los vas enseñando desde chiquitos. Si ellos así no te ven leer, es muy difícil que los niños aprendan ese gusto por la lectura si tú como papá o como mamá no pasas un tiempo leyendo. Incúlcalos, pero enséñales también desde tu propia práctica educativa, desde tu propia práctica de cómo tú aprendes y cómo tú te enseñas a ti mismo y cómo tú buscas el conocimiento. ¿Sabes? Gracias. Naomi Rojas pregunta, por ejemplo, ahora con la pandemia, ¿considera que cambia todo al estar en clases presenciales o en línea? ¿Qué cambia en nuestro aprendizaje? ¿Cómo afecta nuestra forma de aprender? Okay. ¿Cómo cambia nuestro aprendizaje? Yo creo que es lo mismo que decía hace rato, es ahora un proceso que tenemos que llevar de adaptación, pero es algo que además se venía viendo desde hace un par de años ya. El hecho de empezar a tener cursos en línea, de empezar a abrir licenciaturas en línea, se está pensando que el aprendizaje ahora puede ser tecnológico. Y llega la pandemia y no es solo que puede ser, es que tiene que ser desde la tecnología. No hay de otra, porque no podemos reunirnos y tener las clases como antes. Entonces, ¿cambia? Claro que sí cambia. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Todos estamos en este proceso de adaptación. Si éramos docentes y nos vimos ahora obligados a hacer esto, ya nos llegan los mensajes de los alumnos por WhatsApp. Es que, profe, ¿cómo le hago aquí? Es que ya lo escribí y entonces empieza una estira y afloja, ¿no? El docente está tratando de explicarle a los alumnos cómo hacer las cosas, pero lo escribe todo y los alumnos quizás no están tan acostumbrados a leer y como no están tan acostumbrados a leer,
empiezan a hacer las preguntas, es que profe, ¿cómo se hace? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Y surgen un montón de dificultades, por supuesto que sí. Pero creo que, como decíamos hace rato, si es un proceso, enseñanza-aprendizaje, lo estás llevando con alguien más, tienes que aprender a ponerte en contacto con el otro. Si eres estudiante, aprende a ponerte en contacto con tu docente. Aprende a decir tus necesidades. Aprende a decirle, yo no puedo con esto, yo no puedo hacerlo así porque a mí no me funciona. ¿Qué alternativas me propone? Que no sea nada más una queja de esto no me gusta, ¿qué puedo hacer? Y si eres docente, aprende a escuchar a tus estudiantes, porque tal vez tampoco están poniendo atención, tampoco les gusta, tampoco saben qué hacer, que además estamos en medio de una pandemia y entonces los problemas de salud, los problemas emocionales, los problemas psicológicos, es decir, es una bomba. Es muy, muy complicado, pero para mí la clave está en la relación. Si tú ya sabes qué es lo que te gusta, si tú ya sabes cómo aprendes, si tú ya sabes cómo enseñas también, aprende ahora a ponerte en contacto con el otro. Creo que esa sería la clave para poder hacer que este proceso sea un poco más liviano para todos. Gracias. Víctor Ocampo. ¿Considera entonces que la capacidad de aprender es voluntaria y se logra también indagando más allá de los conocimientos académicos? Bien. ¿Es voluntaria? Sí. Es voluntaria porque yo soy quien decide qué es lo que voy a aprender y cómo lo voy a aprender incluso. ¿Por qué? Porque yo decido, por ejemplo, qué escuela es a la que voy a entrar a estudiar la secundaria, la prepa, en qué universidad voy a aprender y demás. Una vez estando ahí, quizá el programa no es tan flexible, ¿no? Porque tú necesitas un conocimiento específico al respecto de cada una de las asignaturas que vas a ir llevando. Pero, nuevamente, tú te vas a quedar en dónde? Te vas a quedar en la posición de tomar solamente lo que me está dando la universidad, lo que me está dando el profesor, o quizá puedo ir un poco más allá y preguntar qué más puedo hacer, preguntar qué más puedo aprender, preguntar dónde está la fuente de ese conocimiento que me están impartiendo e ir un poco más allá a lo que le estamos apostando aquí y a lo que nos estaría invitando también UNESCO es a eso, a que vayas un paso más allá, a que no te quedes nada más en el aula, que no te quedes en el salón de clases. Trata de ir un poco más allá y busca dónde, busca cómo. Y el que busca encuentra, te lo aseguro. Gracias. Carolina Rodríguez. ¿Cuál es la metodología de los maestros para lograr un aprendizaje significativo en los alumnos con esta situación de las clases en línea, tomando en cuenta los diferentes tipos de aprendizaje? Bien, esa es una pregunta muy compleja porque tiene muchos elementos. Pero yo diría que nuevamente vamos a las cuestiones más basales. Decíamos, estamos trabajando con una relación docente y alumno, vamos a trabajar con estos dos roles. Y mientras tú puedas mantener un buen contacto para saber qué es lo que está pasando con tus estudiantes, te va a ser mucho más fácil. Una receta no hay que yo sepa. No hay una forma específica de hacer las cosas. Porque además, teorías en educación, no hay una teoría de educación, son teorías en educación. Incluso esta idea de un aprendizaje significativo está anclada en una teoría. Y si tú apuestas por el aprendizaje significativo, busca entonces qué es lo que dicen los autores al respecto del aprendizaje significativo, porque te van a dar un listado de opciones que tienes disponibles, pero qué es lo que tú tienes que hacer con tus estudiantes, eso es algo que tú vas a aprender en función de tus estudiantes. Es decir, es un proceso como de retroalimentación, de yo estoy haciendo esto porque desde mi teoría esto es lo mejor. Lo mejor es, no sé, ponerme en contacto todos los días con los estudiantes. Todos los días les voy a mandar un correo para ver cómo están yendo. Eso dice la teoría. Y entonces me pongo en contacto todos los días con los estudiantes, pero de repente algunos estudiantes se cansan y dicen, ya basta, déjame en paz, tengo otras cosas que pensar, ¿no? Es decir, va a funcionar a veces con unos y va a funcionar a veces con otros.
cuando tenemos una idea de la educación masificada, de trabajar con 50 personas al mismo tiempo, y quieres llegar a un aprendizaje significativo por cada uno de los estudiantes, entonces tienes que ver qué está pasando con cada uno de los estudiantes. Ahora, si esto no te funciona, quizá tendrías que revisar tus teorías y no pensar en este aprendizaje significativo, pero pensar en otra forma de trabajar con los estudiantes, que no sea quizá esta teoría, y buscar algo más, buscar algo que sea más práctico, porque la situación que estamos viviendo es muy difícil. Entonces, habría que seguir buscando. ¿Cuál es la recomendación entonces? Conoce a tus estudiantes, pregúntales, escúchalos y vamos viendo qué pasa. A veces, y eso también lo digo de forma personal, los estudiantes no se ponen en contacto, no hablan, no dicen, oiga maestro, es que fíjese que así asado. Y si los estudiantes no hablan, ¿qué hago? Hago lo mejor que puedo, no hay más. Yo como docente hago lo mejor que puedo, porque los estudiantes no me están dando retroalimentación. Y entonces yo leí que esto va a funcionar, esto puede funcionar, lo voy a aplicar y vamos viendo también. El trabajo docente muchas veces es así. Gracias. Gracias. Karen Lizeth Huerta, si hay muchas maneras de entender o aprender, ¿no se perdería la realidad? No estoy seguro de comprender la pregunta, pero la cuestión es, vamos a plantear la realidad como un punto único. Y este punto único que es la realidad lo puedo ver de frente, lo puedo ver de lado, lo puedo ver desde atrás. Y entonces la realidad, aunque sigue siendo única, la voy a poder entender desde diferentes visiones, como lo que está pasando en este preciso momento. Yo estoy planteando la visión que tiene que crecer al respecto de la educación. Pero muy seguramente habrá muchos que digan, no estoy de acuerdo, esto no me gusta, esto no funciona así. En mi experiencia, las cosas son diferentes. Y están bien ellos, estamos mal nosotros, o viceversa. Realmente no es de estar bien o estar mal, por lo menos en este momento estamos hablando de mi visión personal es así, en mi experiencia está funcionando así, y por eso creo que tiene que estar más anclado a una cuestión de interacción con los estudiantes, porque en esa interacción con el estudiante te vas a dar cuenta de qué es lo que funciona mejor, de cuál es la realidad del estudiante, cuál es la realidad del docente y cómo estas realidades tienen un punto de encuentro en el que las cosas idealmente entonces van a empezar a fluir mejor. Si yo nada más estoy planteando las cosas desde mi realidad como docente sin ponerme a pensar lo que está pasando con el estudiante, entonces quizá no va a haber este proceso de retroalimentación y no va a ser tan fácil tampoco. Eso sería mi comentario. Gracias. Tenemos todavía bastantes preguntas, pero estoy viendo algunas son sobre ser autodidacta, entonces me voy a permitir hacer un resumen a ver si podemos contestar a las preguntas generales. ¿Qué consejos puede dar para aprender o enseñar de manera autodidacta? Bien. Me parece que para ser autodidacta lo primero que tienes que hacer es encontrar el gusto al aprendizaje, que tú mismo veas qué tan importante, que te pongas objetivos, que sepas qué es lo que necesitas aprender, y las preguntas que planteaba durante la presentación van encaminadas a eso. Si tú sabes cuál es el objetivo de tu aprendizaje, te va a ser un poco más sencillo llegar a él, porque si tú solo dices quiero ser ingeniero, ¿ok? ¿Ingeniero qué? ¿Ingeniero civil? ¿Ingeniero mecánico? ¿Ingeniero qué? ¿Qué tipo de ingeniero? Puede ser que tengas un objetivo, ser ingeniero, pero si lo vas delimitando cada vez más, te va a ser mucho más fácil encontrar un camino. Entonces, para ser autodidacta tienes que encontrar el gusto, tienes que buscar cosas, tienes que preguntarte todo el tiempo qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Porque a veces también es como de, hoy no quiero, hoy la verdad hoy no tengo ganas, hoy no quiero aprender nada, hoy me lo voy a pasar todo el día echado en la cama viendo Netflix. Y eso realmente es malo, realmente es un problema que el día de hoy no te pares de la cama a leer un libro o algo semejante. Está muy relacionado con cuál es tu objetivo y cómo tú te conoces a ti mismo para saber
cuál es el camino que tú debes tomar. Si no sabes eso, empieza por preguntarte cuál es tu objetivo de aprender y cuál es tu forma de aprender. De repente son preguntas que uno dice, ¿eso qué es? Eso no me interesa. Pero cuando empiezas a preguntártelo, empiezas a sacar cosas muy profundas. Y creo que puede llevar un tiempo, pero creo que es muy grato y muy necesario para ser autodidacta. Muchas gracias, maestro. Estamos ya terminando, entonces le pido de favor a las personas que no se pudo leer su pregunta, si el maestro Manuel nos puede hacer favor de contestar por Facebook algunas de las preguntas que están aquí, para que no se queden sin respuesta y no atrasemos tampoco con las presentaciones. ¿Está de acuerdo, maestro? Perfecto, sí. Muchísimas gracias por su participación. Estoy seguro de eso, de que quedaron muchas preguntas ahí. Y creo que también es parte de eso, porque la idea de esta presentación no era dar una cuestión ahí que estuviera plasmada y ya está, esto es así, se acabó. Más bien la cuestión aquí es plantear muchas preguntas, que ustedes se vayan con más preguntas que respuestas, para que ustedes puedan seguir pensando en su proceso de aprendizaje y puedan seguir aprendiendo de ustedes mismos. Entonces, claro que sí, con todo gusto estaré participando en Facebook, viendo las preguntas con más detenimiento. Y nuevamente sean muy bienvenidos todos a este espacio, al Congreso. Ojalá que sea una jornada muy benéfica para todos ustedes y que puedan seguir participando con todos los ponentes también. Sigan preguntando mucho, sigan cuestionándose todo y vamos a seguir adelante. Muchísimas gracias.